gobierno va a realizar 2 modificaciones a la ley de negociación colectiva con el objetivo de reactivar el empleo y disminuir la conflictividad de los sindicatos. Además, plantea que hay un exceso de funcionarios públicos y esta declaración generó un fuerte rechazo del PIT-CNT, con los cuales se reunieron. El PIT-CNT tenía previsto una movilización y luego la suspendió. Vamos a entrevistar al asesor de Relaciones Laborales y Ciudadanos, Fernández Pérez Tabó. Gracias por venir. Buenos días. Bienvenido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, ¿cómo fue esa reunión en el PIT-CNT que finalmente no se realizó esa movilización en contra de las propuestas de Talvi? Bueno, yo creo que fue una reunión muy grata. En realidad permitió que el Partido Colorado hiciera una serie de aclaraciones, sobre todo sobre algunas cuestiones que habían tomado Estado público, pero que no reflejaban cabalmente cuál era la postura del partido. El PIT-CNT nos había enviado con anterioridad una serie de preguntas de los temas más variados y bueno, lo que hicimos fue dar respuesta concreta, clara, concisa a todas y cada una de las preguntas que se formularon. Algunas estuvieron a mi cargo, otras a cargo de Talvi. ¿Quedaron conformes? Evidentemente, digo, algo quedó claro, que no se realizó la movilización, pero por ejemplo el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, fue bastante duro porque dijo que en tu caso tiene una relación personal, pero que tuviste un cargo, fuiste subsecretario del Ministerio de Trabajo en el segundo gobierno de Sanguinetti. Sí, fui subsecretario, pero yo quiero contextualizar eso. Claro, porque él dijo ahí no hubo consejo de salarios, por ejemplo. No, bueno, pero yo lo último que quiero es discutir con el ministro, con el cual, como él dice, tengo una buena relación, pero hay que contextualizar las cosas. Yo fui subsecretario de Trabajo de noviembre del 99 a febrero del 2000. Es decir, en mi primer acuerdo con el presidente Sanguinetti, lo que estaba haciendo era firmando las invitaciones para el cambio de mando. Por lo tanto, creo que hay una sobrevaloración que agradezco en lo personal, pero que en lo institucional no parece que pudiera haber influido mucho en la política de un gobierno que le quedaban 4 meses, ¿no? ¿Pero qué opinión tiene del hecho de que, por ejemplo, el segundo gobierno Sanguinetti no convocase los consejos de salario? En el caso del gobierno de la calle, que es el que lo deja de convocar, bueno, fue una idea que se mantuvieron de gobierno para intentar, entre otras cosas, corregir, ¿no?, el rumbo de la inflación, que era muy alta, ¿no?, en el entorno del 120%. Pero una vez que el gobierno de Sanguinetti, el segundo gobierno de Sanguinetti, una vez que está ya en ejercicio, ya el tema de la inflación venía bajando. ¿Ahí no se podrían haber convocado de vuelta a los consejos de salarios? Yo creo que sí. En lo personal estoy convencido que los consejos de salarios son una muy buena herramienta en la cual los actores sociales y el gobierno tratan de generar bases macroeconómicas para que el factor salario no sea un depredador de empleo y mantenga un cierto nivel de poder de compra digno para todos los ciudadanos de este país. En caso de que Talvi llegue al gobierno, va a mantener los consejos de salarios. Sí. En ese sentido está claro. Clarísimo. El tema es, y lo dijo el ministro Murro ahí sentado en ese lugar, Sí. siente que la oposición acepta que va a convocar los consejos de salarios, pero, y dice Murro que el problema está en el pero. ¿Ustedes aceptan los consejos de salarios tal cual están hoy? No. ¿Pero por qué? No porque se los quiera vaciar de contenido, porque esa es una frase que se ha repetido mucho. Quien mejor nos dio la oportunidad de aclarar esto fue el PIT-CNT, que hace una pregunta muy concreta, y es si nosotros entendemos que los consejos de salarios deben limitarse exclusivamente a la fijación de salarios mínimos y categorías. Claro, eso fue lo que el PIT-CNT criticaba y estaba preocupado. Sí, ¿Y cuál fue la respuesta? Se le fue la preocupación, bueno, la respuesta es no. Pero en el programa habla solo de los mínimos, de establecer los mínimos. Sí, pero no dice eso. Lo que dice el programa, quizás no lo aclara con demasiada transparencia, tampoco dice lo contrario, ¿no? Nosotros lo que decimos es que lo que debe limitarse a los salarios mínimos y categorías es la injerencia del Poder Ejecutivo. Nosotros no decimos que los consejos de salarios tengan que tener un contenido determinado. Y a la prueba está, al día de hoy hay consejos de salarios en los cuales se han establecido una serie de beneficios de carácter social
que no tuvieron el consentimiento del delegado del Poder Ejecutivo por la sencilla razón que no tienen competencia. Hoy los delegados del Poder Ejecutivo tienen una competencia restringida, un poco más amplia de la que la ley original establecía y que además motivó la observación de la OIT. Pero, reitero, nosotros no decimos que los consejos de salarios tengan que tener exclusivamente una determinada función. Lo que sí decimos, y en garantía de los actores sociales, es que el Poder Ejecutivo, su posibilidad de ingerir es limitada a determinados aspectos. Y si no se ponen de acuerdo el sindicato con la empresa... ¿En qué? El aumento del salario... Si no se ponen de acuerdo en el salario mínimo, el Poder Ejecutivo interviene y hará mayoría con alguno de los actores sociales. Solo en el mínimo. La injerencia del Poder Ejecutivo se limita al salario mínimo, que por otra parte es lo que recomienda la OIT. La negociación colectiva es libre por definición. O sea, el Poder Ejecutivo no ingresaría a determinar otro tipo de lineamientos, o sea, de aumentos según categoría. O sea, si lo único que se fija para cada categoría es un salario mínimo. No, lo que se fija con la injerencia del Poder Ejecutivo es un salario mínimo. Sí, Los actores sociales pueden, como hicieron históricamente, aumentar los salarios de toda la actividad privada en el sector. ¿No deja en una situación de vulnerabilidad ahí a los trabajadores? En lo que tiene que ver con la representatividad sindical, puede ser, pero yo quiero señalar que en nuestro país hay una ley que este gobierno utilizó para los trabajadores rurales, en el cual el Poder Ejecutivo puede aumentar los salarios de todos los trabajadores sin consejo de salarios. No es cierto que el único mecanismo de fijación de salarios en el Uruguay sean los consejos de salarios. Y si no, miren lo que pasó con los trabajadores rurales este año. No hubo consejo de salarios. Bueno, porque se retiró la gremial, ¿no? Es que tanto los trabajadores como las organizaciones de empleadores tienen derecho a no ir. Y como tienen derecho a no ir, hay un mecanismo supletorio. Porque ustedes imagínense que mañana los sindicatos resolvieran que no van a los consejos de salarios porque, no sé, hay una situación o una decisión política, no habría ajustes en la actividad privada. Pero, por ejemplo, una cláusula gatillo, fijar una cláusula gatillo si la inflación llega a 2 dígitos, Sí. inventando una situación. Sí. Ahí el Poder Ejecutivo no transaría, digamos, no estaría formando parte de esa decisión en el caso que se dé la discusión. Bueno, la pregunta en realidad es una muy buena pregunta porque las cláusulas gatillo en realidad no significa un acuerdo en sí mismo. No establece ni condiciones de trabajo ni beneficios. La cláusula gatillo lo que hace es prever qué es lo que las partes podrían hacer en caso que. Claro. Y yo le señalo que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las cláusulas de correctivos salariales, las que el Poder Ejecutivo ha propuesto, lo que dicen es que si pasa tal cosa, los actores sociales podrían hacer tal otra. Por lo tanto, no tiene un contenido específico, ¿no? Bien, Murro cuestionó otra situación, que es que, por ejemplo, no se negocian determinadas condiciones, como puede ser el horario, el descanso, las cláusulas de género para otorgar las igualdades de oportunidades a las mujeres, la formación profesional para mejorar la capacitación de los trabajadores, las condiciones de salud social, laboral. Nada de eso se puede hacer hoy si los actores sociales no están de acuerdo. Todo lo que tú leíste fue la declaración de Murro. Bien, pero a veces se puede equivocar. Todas esas declaraciones, o sea, lo que dice usted es que tiene que existir un acuerdo y no puede estar fijado por el Poder Ejecutivo. Correcto. O sea, estas cosas pasan porque se ponen de acuerdo. La ley dice que esas cosas se pueden acordar siempre que estén de acuerdo los actores sociales. No podría el Poder Ejecutivo votar junto con los empleadores o junto con los trabajadores la creación de una guardería o una licencia por violencia doméstica. La ley actual no se lo permite. O sea, no puede imponer ahí el Ejecutivo su criterio sin que haya un acuerdo entre los dos actores sociales, digamos. Sí, esa es la ley vigente. Sí puede imponer los aumentos de lineamientos el Poder Ejecutivo. Los lineamientos son bases. En la vida real son pisos. Los lineamientos son pautas macroeconómicas que están definidas seguramente en el Ministerio de Economía
y son las bases sobre las cuales se negocia. Claro, pero la pregunta es, si en realidad solo el Ejecutivo interviene para fijar mínimos, ¿no? ¿Qué garantiza el aumento salarial? Solo el acuerdo entre las partes. Sí, y la aplicación de la ley. Y la aplicación de la ley. Le reitero, los trabajadores rurales hoy no hubieran tenido aumento de salarios. Está bien, pero ahí es la voluntad del Ejecutivo si quiere aplicar la ley o no. ¿Y sí? Porque eso es lo que dicen desde el gobierno. Bueno, el próximo gobierno está buscando la manera, en realidad, de favorecer a los empresarios, por decirlo de alguna manera. Esa es una opinión. No, claro, por eso es la opinión de ¿por qué? Y bueno, porque en realidad solo van a establecer mínimos y después habrá acuerdos o no entre los actores sociales, pero el gobierno no va a intervenir fijando, ¿no?, ajustes, ¿no?, ajustes salariales, y después fallando, ¿no? Interviniendo cuando los actores sociales no se ponen de acuerdo. Bueno, el gobierno dice, bueno, ya está. Vamos por el ajuste del 5%, vamos por el ajuste... Eso es una opinión, eso es lo que el oficialismo puede suponer que un gobierno del Partido Colorado haría. ¿Y por qué? No sé por qué lo supone, yo simplemente... ¿Y por qué modificar esto, como está hasta ahora? ¿Cuál es el objetivo? El primer objetivo es cumplir con las normas internacionales, porque la OIT observa esto y le dice al Poder Ejecutivo que debe modificar la ley en este aspecto. O sea, ahí, desde nuestro punto de vista, ya hay un argumento de peso. Sí. Usted en la conferencia fue uno de los principales referentes, ¿no?, del área empresarial. No, eso también es una opinión. Yo no fui el principal referente, simplemente fui. Por un lado, porque lo dice la OIT, y por el otro... Por el otro, porque lo que la ley de Consejo de Salarios establece es la fijación de un salario mínimo por debajo del cual es indigno trabajar. La ley no es una... En el año 43 no se sancionó una ley de ajuste de salarios. Se sancionó una ley de salarios mínimos y a tal punto lo que se pretendió es generar un piso por debajo del cual, reitero, no se pueden concertar contratos de trabajo, claro, que el texto de la ley establece que el salario se puede observar por bajo, no por alto. No por alto. Ahora, pero yo pregunto, si uno quita de esta manera, ¿no?, los lineamientos de ajustes salariales, ¿no les da vía libre en definitiva a los empresarios para decir, bueno, no, ajusto si tengo ganas o si no tengo ganas, no ajusto? Digo, porque ahora los actores sociales, una cosa que dice Murro, ¿no?, o inclusive Fernando Pereira, el PIT-CNT, ¿no?, se critica lo problemático de los consejos de salarios, pero en realidad si uno ve, el 85% de las ramas o de los grupos se pusieron de acuerdo sin necesidad que interviniera el gobierno, o sea que en realidad hay un acuerdo, pero claro, detrás de ese acuerdo siempre está una actuación del gobierno de fijar lineamientos de ajuste y después saldar o laudar las diferencias para un lado o para el otro, ¿no? A veces a favor, muchas veces a favor de los trabajadores, alguna vez a favor de los empresarios. Ahora, sin eso de por medio, ¿no daría vía libre a los empresarios a decir, no, bueno, acá este es el mínimo y si no les gusta, mala suerte? Lo que pasa es que usted lo plantea en términos de le da ventaja a uno, le da ventaja a otro, ¿no? El ajuste salarial siempre es algo que genera tensión, ¿no? No hay ninguna duda que el salario tiene carácter alimenticio para quien lo recibe, pero es un costo para quien lo paga, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata es que haya un equilibrio en el cual haya un piso por debajo del cual no se puede trabajar, pero el salario no se transforme en una máquina de generar desempleo. La realidad actual, ¿cuál es? Que hay una tendencia al desempleo creciente. Y hay una realidad también que indica dos o tres cosas. ¿Pero se explica por el costo del salario la tendencia al desempleo vigente? Seguramente no es la única causa, pero también seguramente algo debe tener que ver. O sea, yo creo que está fuera de discusión que el salario es un factor de la economía, ¿verdad? Sin duda. Bien, entonces, si es un factor de la economía, tendrá mucha, poca o escasa incidencia, pero que tiene. Entonces, no hay duda que, insisto, hay determinados niveles que no se pueden vulnerar, pero me parece que tampoco hay duda que no es lo mismo generar un incremento de salario real del 5% en un salario de 150.000 pesos a generarlo en un salario de 10.000. Entonces, con esa
visión, uno puede llegar a la conclusión que la obligación de negociar tendría que estar consagrada en la ley. Tendría que haber obligación para los actores sociales de negociar y nadie lo plantea, ni siquiera el gobierno actual. Bien, otro de los encuentros con el PIT-CNT tiene que ver con los empleos públicos y recortar las vacantes. Se habló de un ahorro de 1.000 millones, estamos hablando de dólares además. En ese caso, ¿cuál sería el número final? ¿A qué llegaron ustedes? ¿Cuáles son? Porque se ha discutido mucho, ellos hablaban de una mitad en el caso de que se jubilen y ustedes hablan del doble. Sí, yo le confieso que la materia no es mi expertise, pero Talvi lo ha dicho muy claramente, ¿no? Acá, pero lo hablaron en esa reunión también. Sí, pero esa parte estuvo a cargo de Talvi. Pero sin perjuicio de lo cual, lo que le puedo decir es que lo que está planteado son conceptualmente dos cosas. Primero, no hay ceses compulsivos. Eso fue muy claro, Talvi, en la reunión en el PIT, sino que se basa en las vacantes, las renuncias y las destituciones a través de los sumarios. Y el segundo concepto, que incluso lo reiteró ayer en un programa... ¿Y eso da un recorte de 1.000 millones de dólares? No sé, honestamente, no sé. Los números en materia presupuestales me exceden. No les sé. Volviendo a los consejos de salarios, sí. Se propone la revisión de los grupos y subgrupos de actividad, ¿no? Sí. Contemplando las distintas realidades empresariales en cuanto a lo económico, lo geográfico, la cantidad de personal, la facturación. Desde el gobierno dicen que eso ya existe, ¿no? El mecanismo de descuelgue ya existe. Que una empresa en un lugar geográfico distinto puede descolgarse de lo que es finalmente la fijación del ajuste de la rama, ¿no? O sea que ya funciona en realidad la posibilidad de descolgarse y ver y analizar la situación de las empresas según sus realidades económicas. Bueno, me alegro, porque si ya existe, los cambios que vamos a hacer no va a tener consecuencias en la vida real. No sería un cambio, pero entonces. Sería un cambio si existe. Bueno, hay un cambio en lo formal. Los consejos de salarios en el año 85, en la primera época, en el 60 y pico y en el 43, no tengo conocimiento, pero en el año 85 había más de 47 grupos de actividad. Hoy están agrupados en 25, incluyendo el trabajo doméstico y trabajo rural. ¿Eso qué demuestra? Demuestra que hay una decisión, de alguna manera, política o administrativa, porque las actividades, sin duda, que como mínimo son las mismas. De repente puede haber alguna más. Como los consejos de salarios tienen una misión primaria y excluyente, de vuelta con la injerencia del Poder Ejecutivo, nosotros lo que entendemos es que la revisión de los grupos lo que va a poder es generar condiciones de trabajo más ajustadas a la realidad a la cual se deben de aplicar. Bien. Eso pasaba en el año 85, en el cual en un montón de grupos de actividad se distinguía, por ejemplo, entre Montevideo y el interior. Y le pongo un ejemplo al alza, porque siempre da la sensación de que se nos endilga una actitud de disminuir o de bajar, ¿no? Sin ninguna duda es mucho más caro vivir en Maldonado en enero que en Montevideo. Por lo tanto, podría haber perfectamente un consejo de salarios del interior en el cual las condiciones de salario fueran mejores a las que imperan hoy en la capital del país. Fernando Pérez Tabo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.